La empresaria durmió borracha en el taxi, pero lo que dice al despertar deja pálido al taxista. Javier Mendoza estaba cerrando otra noche de trabajo cuando la mujer entró tambaleándose en su taxi de sitio y se durmió antes siquiera de decir el destino. Pasó casi 40 minutos intentando despertarla, sin éxito. Cuando finalmente abrió los ojos, aún pesados y confusos, y lo miró, dijo algo que hizo que la sangre huyera del rostro de Javier de una sola vez. Era una noche de llovizna fina en Bahía de las Perlas. El pequeño pueblo costero estaba casi completamente detenido a esa hora. Las calles mojadas reflejaban los pocos postes encendidos y el ruido lejano de las olas llegaba amortiguado por la lluvia que no cesaba desde el anochecer. Era el tipo de noche que hacía que los residentes se quedaran en casa, y eso era bueno y malo al mismo tiempo para quien vivía del taxi de sitio. Javier había hecho 5 carreras ese sábado. No era poco, pero tampoco era suficiente para dejarlo satisfecho. Tenía cuentas de fin de mes que pesaban más que los billetes que llevaba en el bolsillo. El taxi de sitio necesitaba una revisión que había estado posponiendo durante 3 semanas, y la renta del departamento donde vivía solo ya había vencido el jueves. Solía no pensar en esas cosas mientras manejaba. Pensar en deudas al volante era receta para distraerse, y distraerse en el tráfico, incluso en un pueblo pequeño como aquel, tenía su precio. Faltaban 20 minutos para la medianoche, cuando el celular vibró en el soporte pegado al tablero. Era una solicitud nueva. La dirección de recogida era el Balcón Dorado, un restaurante-bar que quedaba en la parte más concurrida del pueblo, a 2 cuadras del malecón. Javier conocía bien el lugar. Era donde la gente de posición solía celebrar, cerrar contratos, cenar con clientes. Las carreras de allí solían ser lucrativas, no por el valor de la tarifa, sino porque quien salía del balcón rara vez se preocupaba por el cambio. Llegó en menos de 3 minutos. En la banqueta mojada, bajo el toldo del restaurante, una mujer intentaba mantenerse en pie con una determinación que claramente estaba más allá de sus condiciones en ese momento. Tendría unos 40 años, cabello oscuro suelto, vestía un vestido negro ajustado con tirantes delgados que claramente había sido elegido para una ocasión importante. Sostenía un bolso de cuero oscuro con ambas manos, como si soltar ese bolso fuera soltar el último hilo que la mantenía en pie. Un hombre de traje oscuro, a quien Javier reconoció como uno de los guardias del lugar, estaba a su lado con una expresión de alivio mal disimulada cuando vio el taxi de sitio detenerse. «Gracias por venir rápido», dijo el hombre ya abriendo la puerta trasera del coche con cierta urgencia. Ella pidió el taxi de sitio ella misma, pero creo que ya no está en condiciones de hablar mucho. Javier miró a la mujer siendo guiada hacia el asiento trasero. Entró sin resistencia, se hundió en el asiento como si los huesos se le hubieran derretido y el bolso cayó a su lado. Algunos billetes de dinero cayeron fuera de la abertura del bolso como si hubiera pagado la cuenta deprisa y metido el cambio allí sin mirar. «¿Tiene a alguien a quien llamar?», preguntó Javier por la ventanilla bajada. Dijo que quería ir al hotel. Mencionó el nombre Refugio del Mar en la avenida principal. Pero después de eso ya no pude sacarle nada más. «Entendido», dijo Javier. El hombre cerró la puerta y volvió al interior del restaurante sin mirar atrás. Javier salió despacio, los limpiaparabrisas barriendo la llovizna en un ritmo lento y monótono. Miró por el espejo retrovisor. La mujer ya había inclinado la cabeza hacia un lado, los ojos cerrados, la respiración regular y profunda. Estaba durmiendo. Conocía bien esa situación. En los 21 años que llevaba trabajando como taxista en Bahía de las Perlas, había llevado a mucha gente en ese estado. El protocolo era siempre el mismo: llegar al destino, intentar despertar, y si no despertaba, llamar a alguien responsable. El Refugio del Mar quedaba a 8 minutos. Javier condujo en silencio, la radio apagada por costumbre, cuando llevaba a un pasajero durmiendo. Llegó al hotel, se detuvo en la entrada cubierta, encendió las intermitentes y se giró hacia el asiento trasero. «Señora, llegamos al hotel. Nada».
Él golpeó con la palma de la mano ligeramente el respaldo del asiento. Señora, refugio del mar. Llegamos. La mujer se movió un poco. Murmuró algo incomprensible. La cabeza se inclinó hacia el otro lado y volvió a dormir como si nada hubiera pasado. Javier suspiró. Salió del coche, entró a la recepción y le explicó la situación al chico de turno. El recepcionista pidió el nombre de la huésped. Javier volvió al taxi de sitio. Miró el bolso de la mujer sin tocar nada. Había una tarjeta de presentación que se había deslizado hacia afuera junto con los billetes de dinero. Se inclinó, leyó lo que estaba escrito sin necesidad de tomar la tarjeta. Adriana Beltrán, directora ejecutiva, Beltrán y Mendoza Asociados. Javier lo leyó una vez, lo leyó de nuevo. Mendoza. Era un apellido común. Había cientos de Mendozas solo en esa ciudad, miles en todo el país. No significaba absolutamente nada, y sin embargo algo en su pecho se apretó de una manera que no pudo explicar. Volvió a la recepción con el nombre. Adriana Beltrán, le dijo al recepcionista. El chico revisó el sistema, pasó el dedo por la pantalla unas cuantas veces y negó con la cabeza. No tenemos ninguna Adriana Beltrán hospedada. Es posible que sea de otro hotel o que aún no haya hecho el check-in. Javier se quedó parado en la acera cubierta por un momento, la llovizna llegando en diagonal y mojando la manga de su chaqueta azul. Pensó en las opciones. Podía llevarla a la sala de urgencias, que quedaba a 6 cuadras de allí, pero ella no estaba mal, solo estaba durmiendo. Volvió al coche. Lo intentó una vez más. Señora, por favor, necesito su ayuda aquí. Dígame dónde se está hospedando. La mujer no respondió. Javier se quedó sentado ahí con el motor encendido, el parabrisas empañándose lentamente, tratando de decidir qué hacer. Ya eran casi las 12:30. La calle del hotel estaba desierta. En sus 21 años de profesión, podía contar con los dedos de una mano las veces que una situación como esa le había dado algún trabajo real. La mayoría se resolvía sola cuando la persona se despertaba. Así que lo intentó de nuevo. Esta vez más firme. Señora, necesito saber su destino. Si usted no me dice a dónde va, voy a tener que llevarla a la sala de urgencias. La mujer se movió, despacio, como alguien que sale de un sueño muy profundo. La cabeza se levantó un poco, los ojos se abrieron, pesados, sin foco. Se quedó quieta por unos segundos mirando al techo del taxi de sitio, como si intentara recordar cómo había llegado allí. Javier la observó por el espejo retrovisor, esperando. Entonces ella giró la cabeza y lo miró. Sus ojos, incluso aún turbios por el sueño y el alcohol, tenían algo que él no pudo identificar de inmediato. Era una mezcla de confusión y reconocimiento, como alguien que despierta de un sueño y ve en la realidad algo que estaba soñando. Ella parpadeó 2 veces. «¿Tú eres Javier?», dijo ella. La voz aún llevaba el peso del sueño, un poco arrastrada, pero las palabras eran claras. «Javier Mendoza, tienes una hija llamada Jimena». El silencio que cayó en el taxi de sitio fue tan pesado que Javier sintió como si el aire dentro del coche hubiera cambiado de consistencia. Se quedó inmóvil por unos segundos. Miraba a esa mujer a la que nunca había visto antes en la vida, que había entrado tambaleándose en su coche 40 minutos atrás y que ahora decía un nombre que él no escuchaba de nadie desde hacía 15 años. «¿Qué?». Su propia voz salió como un susurro. La mujer se llevó la mano a la frente, apretó los ojos como quien intenta organizar los propios pensamientos dentro de una cabeza aún llena de niebla. «Dios mío», dijo bajito, «bebí demasiado. Lo siento». «¿Cómo sabes ese nombre?». La voz de Javier salió más firme ahora, pero había un leve temblor en ella que no pudo controlar. La mujer lo miró de nuevo, esta vez con más enfoque. Sus ojos recorrieron su rostro, la chaqueta azul, las manos en el volante, y luego volvieron a su cara. «Realmente eres tú», dijo ella lentamente. «Vi una foto tuya, una foto antigua, de cuando eras más joven, pero aún así te reconocí». Javier no pudo responder de inmediato.
Tenía un nudo en la garganta. ¿Dónde viste esa foto? La tiene Jimena, dijo la mujer. Ella es mi socia, la Beltrán y Mendoza de la tarjeta de presentación. El Mendoza es ella. Somos socias desde hace 6 años. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y, sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Javier se quedó mirando a esa mujer en el asiento trasero de su taxi de sitio durante un tiempo que no supo medir. Pudieron ser 10 segundos. Pudo ser 1 minuto entero. La lluvia aumentó un poco afuera. Una ráfaga de viento sacudió ligeramente el coche. ¿Cómo está ella? Escuchó su propia voz salir y no reconoció el tono. Era una voz que venía de un lugar que había cerrado con llave hacía mucho tiempo. La mujer en el asiento trasero, Adriana, pareció finalmente percibir el peso de esa pregunta. Se enderezó un poco, se pasó la mano por el cabello despeinado y lo miró con una expresión que mezclaba el residuo del alcohol con algo más sobrio, más humano. «Ella está bien», dijo Adriana. «Está muy bien. Trabaja mucho, es inteligente, es decidida. Ha construido muchas cosas». Javier cerró los ojos por un segundo. Jimena. La última vez que había visto a su hija, ella tenía 12 años. Todavía recordaba las sandalias amarillas que usaba aquel día y la forma en que volteó la cara cuando su madre la tomó del brazo y se subió al coche sin dejarlo despedirse bien. Él se había quedado en la banqueta viendo el coche alejarse, sin saber que ese sería el último día que vería a su hija por muchos años. «¿Estás bien?» La voz de Adriana lo sacó del lugar donde se había ido. «Estoy», dijo él, pero sus manos aún sostenían el volante con una firmeza innecesaria para un coche detenido. Adriana guardó silencio por un momento. Miró hacia la ventana, hacia la calle mojada afuera, y cuando volvió a mirarlo había algo diferente en su expresión. «No debería haber dicho eso así», dijo ella. «De la forma en que lo dije. ¿Me perdonas?» «No hay nada que perdonar», respondió Javier. «No hiciste nada malo». «Sí lo hice. Fui grosera. Desperté aquí en tu coche sin entender nada, vi tu rostro y cayó la ficha de repente. Pero no era así como planeaba que esto pasara». Él giró el cuerpo hacia ella con más atención. «¿Planeabas que esto pasara?» Adriana cerró los ojos por un momento, como alguien que se da cuenta de que dijo más de lo que debía en el momento equivocado. Cuando abrió los ojos de nuevo, había una sobriedad en ellos que el alcohol no había logrado ocultar por completo. «¿Podemos hablar?», preguntó ella. «No aquí así, tú en el asiento de enfrente y yo atrás. ¿Hay algún lugar donde podamos sentarnos?» Javier miró hacia la calle. Era casi la 1 de la madrugada. La mayoría de los establecimientos estaban cerrados, pero había una panadería abierta las 24 horas a 3 cuadras de allí, que servía café y pan dulce hasta el amanecer, y donde él solía parar entre carreras. «Hay una panadería cerca», dijo él. «Perfecto». Llegó en menos de 4 minutos. Estacionó al frente, y ambos bajaron del taxi de sitio bajo la lluvia que había disminuido de nuevo a una llovizna fina. Adriana sostuvo el bolso contra su cuerpo, los billetes aún escapándose ligeramente por la abertura, y Javier fingió no verlo. La panadería era pequeña, iluminada por una luz blanca un poco demasiado fuerte para esa hora. Había 2 mesas de fórmica ocupadas, un joven que dormía recostado sobre una de ellas, y un señor mayor que tomaba café leyendo un periódico doblado. Detrás del mostrador, una mujer con delantal miró a los dos sin mucho interés. Javier pidió 2 cafés. Adriana pidió también un vaso de agua. Se sentaron en la mesa del fondo. Por unos segundos, ninguno de los dos habló. Javier miró las manos de ella, las uñas bien cuidadas, los dedos delgados. Miró su ropa, el vestido que había sido elegido para una noche de celebración. Ella parecía diferente de la imagen que la palabra empresaria solía traer a su mente. Parecía cansada, de un cansancio que iba más allá de esa noche. «¿Jimena sabe que viniste a Bahía de las Perlas?», preguntó él. Adriana envolvió el vaso de agua con ambas manos antes de responder.
Ella sabe que vine a una reunión de negocios aquí. No sabe que estaba pensando en intentar hablar contigo. Pero sabías que yo vivía aquí. Lo sabía. Jimena me contó cosas a lo largo de los años, nunca todo de una vez, siempre de a poco, en los momentos en que bajaba la guardia. Dijo que su papá vivía en Bahía de las Perlas, que era taxista de sitio, que se llamaba Javier. Javier apoyó el codo en la mesa y sostuvo la frente con el puño cerrado. La mesera trajo los 2 cafés y el vaso de agua sin decir nada y se fue. ¿Y qué más te contó?, preguntó él sin levantar la cabeza. Adriana dudó. Esa duda duró el tiempo suficiente para que Javier entendiera que lo que estaba a punto de decir no era sencillo. Me contó que su papá se fue cuando ella tenía 12 años, dijo Adriana con cuidado. Que él eligió irse, que nunca más intentó contactarla. Javier levantó la cabeza lentamente. Aquellas palabras cayeron sobre él como algo demasiado pesado. Eso no es verdad, dijo él. La voz salió baja, pero firme. Adriana lo miró sin pestañear. Sé que vas a decir eso, dijo ella. Y no estoy aquí para juzgar a nadie. Estoy aquí porque... Se detuvo, miró el café que aún no había tocado y comenzó de nuevo. Estoy aquí porque Jimena ha estado sufriendo mucho tiempo con esto, aunque no lo muestre, y porque en los últimos meses empezó a hacer preguntas que no hacía antes. ¿Qué tipo de preguntas? Sobre ti, sobre cómo fue, sobre si vale la pena intentar descubrir la verdad. Javier guardó silencio por un momento. ¿Qué crees que pasó?, preguntó entonces. Adriana inclinó la cabeza ligeramente. Honestamente, creo que la historia que Jimena recibió tiene huecos. Siempre lo pensé. Ella dice que su papá se fue y nunca intentó contactarla, pero cuando lo dice, hay algo en su forma de hablar que no cuadra con lo que conozco de ella. Jimena no te odia, no puede odiarte, y quien realmente fue abandonado sin ningún intento de contacto, en mi experiencia, termina desarrollando un odio que Jimena no tiene. Javier sintió un nudo en la garganta. Lo intenté, dijo él. Durante años lo intenté. Llamé al número que tenía, pero había cambiado. Fui a la dirección donde vivían, pero Leticia se había mudado. Envié carta a la casa de la mamá de Leticia, porque era la única dirección fija que tenía, y nunca recibí respuesta. Adriana escuchó todo eso sin interrumpir. ¿Tienes alguna prueba de eso?, preguntó ella, no con desconfianza, sino con la voz de quien ya está pensando en el siguiente paso. Tengo el registro de una carta certificada que envié hace 12 años. Guardo todo. Siempre lo guardé. No sé bien por qué, tal vez porque sabía que un día necesitaría mostrárselo a alguien. Adriana se quedó mirándolo por un largo momento. Luego tomó el café, dio un sorbo y colocó la taza de vuelta en la mesa, con una calma que sugería que estaba pensando con mucho cuidado en lo que iba a decir. Javier, dijo por fin, no prometo nada. ¿Entiendes? No soy yo quien va a decidir si Jimena quiere o no saber esto. Pero puedo decirte que ella está en un punto de la vida donde esa pregunta se está haciendo demasiado grande para guardarla sola. ¿Cuánto tiempo la conoces? 6 años de sociedad, 8 de amistad. Ella fue mi dama de honor en la boda. Es como una hermana para mí. Javier se quedó mirando a la mujer al otro lado de la mesa. Ella había entrado tambaleándose a su coche. Había dormido 40 minutos sin despertar, y ahora estaba sentada allí a la 1 de la mañana en una panadería abierta 24 horas, con el vestido de fiesta arrugado, hablando de su hija con una calma y una seriedad que no tenía nada de improvisado. ¿Por qué estabas bebiendo hoy?, preguntó de repente. Adriana parpadeó, sorprendida por el cambio de dirección. Cerramos un contrato importante hoy. Estaba celebrando con los socios. Pero estabas bebiendo sola cuando llamaste al taxi de sitio. El guardia dijo que pediste el coche tú misma. Adriana se quedó callada un segundo. Los socios se fueron temprano. Yo me quedé. ¿Estabas pensando en ella? La pausa que siguió fue la respuesta más honesta que pudo haber dado. Estaba pensando en ti, dijo Adriana finalmente. Tenía tu dirección anotada en el celular desde hace 2 semanas, solo que no había encontrado el valor para llamar. Y cuando el último socio se fue, miré esa nota y seguí bebiendo en vez de llamar.
Soltó una risita pequeña y sin gracia. No fue mi mejor noche. Javier se quedó mirándola. Había algo en aquella mujer que no podía definir exactamente. No era simplemente la amiga de su hija haciendo un favor. Había algo más personal en eso, algo que aún no había dicho. ¿Por qué te importa tanto esto?, preguntó él. Jimena es tu amiga, lo entiendo, pero esto va mucho más allá de lo que la mayoría haría por una amiga. Adriana miró la mesa. «Porque sé lo que es crecer pensando que tu padre no te quiso», dijo ella, con la voz un poco más baja. «Y descubrir años después que la historia era mucho más complicada de lo que te contaron». Javier la miró. «¿Te pasó a ti?». Ella no respondió de inmediato. Tomó el vaso de agua, dio un sorbo lento, y cuando lo dejó de nuevo, había algo diferente en sus ojos. Ya no era la mujer que había despertado confundida en el taxi de sitio. Era alguien que cargaba un peso que había aprendido a disimular muy bien. «Le pasó a mi mamá», dijo ella. «Pero esa es otra historia». Y por la forma en que lo dijo, Javier entendió que no era solo otra historia. Era la historia que explicaba por qué estaba sentada en esa mesa a la 1 de la mañana, con su dirección anotada en el celular. Estuvieron 1 hora más en esa panadería. Javier fue contando, poco a poco, su versión. No como quien se defiende de una acusación, sino como alguien que finalmente tenía un lugar donde guardar una historia que había cargado solo durante mucho tiempo. Adriana lo escuchó todo sin interrumpir, sin hacer juicios visibles, solo haciendo de vez en cuando una pequeña pregunta que mostraba que estaba prestando atención a cada detalle. Cuando los dos salieron, la lluvia había cesado por completo. El asfalto aún estaba mojado y reflejaba las luces de los postes en una franja larga y temblorosa. Adriana se quedó parada en la banqueta un momento, el bolso colgado del hombro, el vestido negro completamente fuera de lugar en esa madrugada tranquila. «¿Me vas a dar tu número?», preguntó ella. «¿Servirá de algo?». «Aún no lo sé, pero no quiero que esta conversación se quede solo aquí». Javier le dio el número. Adriana lo guardó en el celular sin ceremonia. «¿Dónde estás hospedada en realidad?», preguntó él. Ella sacó el celular, revisó algo y puso una expresión de quien acaba de recordar algo olvidado. «Posada Brisa Marina, calle de los Olivos, número 12». Sabía que era algo de brisa. Javier casi sonrió. «Te llevo». El trayecto fue silencioso, pero de un silencio diferente al del principio de la noche. Era el silencio de dos personas que habían dicho muchas cosas y estaban dejando que el peso de eso se asentara. Cuando Adriana bajó en la posada, se volvió hacia la ventana abierta del taxi de sitio. «Javier, una cosa». «¿Qué? Si esto sale bien, será difícil antes de que mejore. Tienes que estar preparado para eso». Él la miró por un momento. «Ya he estado esperando 15 años», dijo él. «Lo difícil ya lo conozco». Adriana asintió, como si esa respuesta fuera exactamente lo que necesitaba escuchar. Luego entró en la posada y desapareció por la puerta de vidrio. Javier se quedó parado allí más tiempo del necesario, el motor ronroneando bajito, las manos en el volante. Jimena, la hija que se había convertido en mujer sin que él la viera, que había construido una vida, una empresa, una sociedad de negocios, que guardaba una foto vieja de él sin que él lo supiera, que creía que él había elegido irse. Él no había elegido irse, pero había algo peor que haberse ido, y lo sabía. Había desaparecido sin poder demostrar que no había desaparecido por voluntad propia, y durante 15 años alguien había mantenido esa versión intacta. Él sabía quién. Javier dio reversa despacio, salió de la calle de la Posada y entró en la avenida principal rumbo a casa. La ciudad estaba vacía y callada. En las ventanas de los edificios, la mayoría de las luces estaban apagadas. Él no durmió esa noche. Se quedó acostado boca arriba en la cama angosta de su departamento, mirando al techo, el ventilador girando despacio sobre él, y pensó en Jimena usando esas sandalias amarillas. Pensó en el día en que ella había aprendido a andar en bicicleta y en cómo había soltado el manubrio sin darse cuenta y pedaleado sola mientras le gritaba a su papá que la viera. Pensó en el olor a pintura de cuando él había pintado su cuarto de lila, porque ella lo había pedido,
y en cómo ella se había quedado de pie en la puerta del cuarto, sonriéndole con una sonrisa que llenaba el lugar. 15 años. Una vida entera de una niña que se había convertido en mujer, y en algún lugar de esa ciudad había una empresaria de vestido negro que sabía dónde estaba su hija. Javier no volvió a casa inmediatamente esa noche. Se quedó manejando el taxi de sitio por más de una hora sin aceptar carreras, lo que iba contra su propio hábito de no desperdiciar gasolina. Pero había algo en ese movimiento lento por las calles de Bahía de las Perlas que organizaba los pensamientos mejor que quedarse quieto en un departamento silencioso. Pasó por la calle donde había vivido cuando estaba casado. La casa había cambiado de color. Ahora era beige donde antes era blanca, y había una reja nueva al frente que no existía en su época. Otro dueño, otra familia, otra vida construida sobre el espacio donde la suya había empezado y terminado. No se detuvo. Pasó despacio y siguió. Pasó por la escuela donde Jimena había estudiado hasta 4º grado. El edificio estaba cerrado y oscuro, la puerta de hierro asegurada con cadena. Había un aro de básquetbol en el patio que recordaba llevar a su hija a jugar las tardes de sábado, cuando la puerta estaba abierta para los vecinos. Ese recuerdo era vivo y específico de una manera que dolía bien. Era el tipo de dolor que uno prefiere sentir a no sentir, porque significa que algo fue real. Pasó por la casa de su mamá, doña Elena, que había fallecido 7 años atrás, y que había sido la única persona que lo había oído llorar de verdad cuando el matrimonio terminó. Doña Elena había sido dura con él en una etapa de la vida y generosa en otra, y había muerto convencida de que la hija volvería un día. Ella no había visto que eso pasara, pero Javier tenía la sensación de que, donde quiera que estuviera, ella lo sabía. Por último, fue a casa. Entró al departamento, se hizo un vaso de leche caliente, porque era lo que doña Elena mandaba hacer cuando los pensamientos se volvían demasiado grandes para caber en una sola cabeza, y se sentó en la silla del balconcito que daba al pasillo de servicio. Jimena era socia de una empresa. Tenía 27 años. Tenía una vida que ella había construido con sus propias manos, porque nadie la había construido por ella, y cargaba una foto de él. Ese detalle era lo que más le quedaba. La foto. No había tirado la foto. A veces eso era suficiente. A la mañana siguiente, Javier fue a casa de su amigo Ricardo. Ricardo Ortiz tenía 55 años, era dueño de una vulcanizadora en la calle lateral del mercado municipal y conocía a Javier desde los tiempos en que ambos habían trabajado juntos en una cooperativa de transporte que había cerrado años atrás. Era el tipo de amigo que no necesitaba teléfono para ser encontrado porque siempre estaba en el mismo lugar, haciendo lo mismo, de lunes a sábado, de las 7 de la mañana al mediodía. Javier llegó a las 8:30. Ricardo estaba reparando una llanta de camión, las manos negras de grasa hasta el codo, un cigarro apagado en la orilla de la oreja. «Parece que no dormiste», dijo Ricardo sin mirarlo. «No dormí». «¿Problema del taxi de sitio?» «No». Ricardo soltó la llanta y se enderezó, limpiándose las manos en un trapo viejo. «Cuenta rápido entonces, porque claramente viniste aquí a contar algo». Javier contó todo, desde la solicitud del balcón dorado hasta la despedida en la puerta de la posada. Ricardo escuchó sentado en una silla de plástico, con una expresión que fue cambiando poco a poco de sorpresa a algo más serio. Cuando Javier terminó, Ricardo se quedó callado por un momento. «¿Va a hablar con Jimena?», preguntó por fin. Dijo que lo iba a pensar, dijo que no podía prometer nada. «¿Pero tú le crees?», Javier pensó. «Le creo. No sé por qué exactamente, pero le creo». Ricardo movió la cabeza lentamente. «Javier, una cosa que necesito decirte, y sabes que lo digo porque soy tu amigo. Dime, si esto sigue adelante, vas a tener que enfrentar a Leticia de alguna manera. Y Leticia no se va a quedar callada». Javier lo sabía. Leticia. Su nombre era como una puerta que él había cerrado con llave y trataba de no abrir. No por enojo, al menos ya no.
por un agotamiento que había ocupado el lugar del enojo con los años. Leticia había sido la mujer con quien se había casado a los 23 años lleno de esperanza, con quien había tenido a Jimena, con quien había construido una vida por casi 10 años, hasta que esa vida se había desmoronado de adentro hacia afuera por razones en las que los dos tenían su parte de responsabilidad. Pero había una cosa que solo Leticia había hecho. Había una cosa que Javier no lograba perdonar y que cargaba con él en silencio desde el día en que se dio cuenta. Leticia le había dicho a su hija que él había elegido irse, y Jimena le había creído. «Lo sé», dijo Javier, «pero déjame entender mejor la situación antes de ir allá con Leticia. No quiero dar pasos en falso». Ricardo asintió. «¿Vas a esperar a que la empresaria llame?» «Voy». «¿Y si no llama?» Javier miró hacia la calle, donde el movimiento de la mañana de domingo empezaba a tomar forma. Una señora caminando con una bolsa del mercado, 2 niños en bicicleta haciendo curvas despacio. Entonces, pienso en el siguiente paso. Adriana llamó esa misma tarde. Javier estaba en el taxi de sitio, detenido en una fila de espera cerca de la terminal de autobuses, cuando el celular sonó con un número que aún no había guardado, pero reconoció de inmediato. «Javier», dijo ella. La voz era diferente a la de la madrugada anterior. Más firme, más sobria, claramente una voz de alguien que había dormido y descansado. «Hablé con Jimena esta mañana». Sintió el estómago revolverse. «¿Y?» «Ella no sabe que fui a Bahía de las Perlas por ti. Le conté solo sobre la reunión de negocios, pero en medio de la conversación hice una pregunta que siempre hago de vez en cuando». «¿Qué pregunta?» «Si alguna vez ha pensado en tratar de descubrir lo que realmente pasó». Silencio por un momento. ¿Qué respondió? Adriana respiró profundo del otro lado de la línea. Dijo que no. Dijo que ya sabe lo que pasó. Pero lo dijo con un tono que conozco muy bien. Es el tono que usa cuando se está mintiendo a sí misma. Javier apoyó la frente en la mano. «Entonces, ¿qué crees que podemos hacer?» «Creo que necesitas enviarle algo. No una llamada, ni un mensaje al celular. Algo físico, algo que puedas sostener en las manos y que demuestre que lo intentaste». «La carta certificada», dijo él de inmediato. «¿Todavía tienes el comprobante?» «Sí, lo guardé todo en una carpeta. Tengo el comprobante de envío, la fecha, la dirección». Adriana se quedó en silencio por unos segundos. «Javier, si te doy la dirección donde vive Jimena hoy, ¿se lo envías?» Era una pregunta que parecía simple, pero no lo era. Enviarle algo a su hija era abrir una puerta que había estado cerrada por 15 años. Era poner en manos de alguien que había crecido con una versión específica de quién era él, una prueba de que esa versión era incompleta. Era arriesgarse a que lo rechazara. Era arriesgarse a que no le creyera, pero era arriesgarse, y hacía tanto tiempo que no se arriesgaba a nada. «Sí lo haría», dijo él. Adriana le dio la dirección. Javier la anotó en un papel que sacó de la guantera. Después de colgar, se quedó mirando ese papel por un largo momento. Era una dirección en una ciudad que estaba a 4 horas de Bahía de las Perlas, una ciudad más grande, con calles que nunca había pisado, donde su hija había construido una vida sin él. Esa noche fue hasta el pequeño escritorio que estaba en la esquina del cuarto, abrió el cajón de abajo y sacó una carpeta azul desgastada que había llevado de departamento en departamento desde que se mudó solo por primera vez. Dentro de la carpeta había documentos, comprobantes de pago, registros de dirección y, en medio de todo, un sobre de plástico transparente donde guardaba, con un cuidado que rayaba en lo ritual, un solo documento doblado en 4. Era el comprobante de la carta certificada enviada 12 años atrás a la dirección de su suegra, con fecha, con número de protocolo, con el nombre del remitente y del destinatario claramente impresos. Javier abrió el sobre con cuidado, desdobló el papel y se quedó mirándolo a la luz tenue del buró. Había intentado. Era la prueba de que había intentado. Pero una prueba no lo resuelve todo, y él lo sabía. Fue a la papelería a la mañana siguiente, sacó una copia del comprobante y escribió una carta. No fue fácil escribir esa carta.
Empezó 3 veces y la tiró 3 veces. No porque no supiera lo que quería decir, sino porque había tantas cosas que quería decir que le costaba encontrar por dónde empezar sin sonar desesperado, o a la defensiva, o lleno de rencor. En el cuarto intento, escribió de una manera diferente. No intentó defenderse, no intentó explicarlo todo de golpe. Escribió sobre un día específico, el día de las sandalias amarillas, el día en que ella había andado en bicicleta sola por primera vez. Escribió que había guardado ese momento, que había guardado muchos momentos, que se había quedado con esos momentos como la única cosa que nadie podía quitarle. Y al final, escribió que entendía si ella no quería responder, que entendía si necesitaba tiempo, pero que había una cosa que necesitaba que supiera y que había un papel que demostraba que al menos una vez, hace 12 años, él había intentado llegar hasta ella. Incluyó la copia del comprobante. Cerró el sobre, fue al correo, luego regresó al taxi de sitio y trabajó todo el día sin poder dejar de pensar en eso. Ricardo llamó esa tarde para saber cómo había ido. ¿Y fuiste al correo? Fui por la mañana. Ya está enviado. ¿Y ahora esperas? Ahora espero. Ricardo se quedó en silencio por un momento al otro lado de la línea. Javier, una cosa que siempre quise preguntarte, pero nunca pregunté porque no era el momento. Pregunta, ¿nunca pensaste en ir a buscarla personalmente? ¿Contratar a alguien para que averiguara la dirección, algo así? Era una pregunta que Javier se había hecho muchas veces a lo largo de los años. La respuesta nunca había sido sencilla. Lo pensé, dijo él, pero tenía miedo. ¿De qué? De llegar y que ella no me quisiera ver. Una cosa es intentar desde lejos y no lograrlo. Otra cosa es llegar frente a la hija y que ella te mire y te diga que no quiere. Eso era demasiado grande para arriesgarlo. Ricardo se quedó callado de nuevo. Entiendo, dijo él. ¿Crees que fue cobardía? Creo que fue humano, dijo Ricardo. Nadie va con gusto a donde sabe que puede ser rechazado. Javier pensó en eso el resto del día. Los días que siguieron fueron los más extraños que Javier había vivido en mucho tiempo. Trabajaba, comía, dormía, se despertaba y todo aquello parecía cubierto por una capa de expectativa que no sabía cómo manejar. Adriana había vuelto a su ciudad 2 días después, pero mandaba un mensaje corto de vez en cuando, solo para decir que nada había cambiado aún, pero que estaba al pendiente. El jueves, Ricardo llamó. Javier, Leticia está en Bahía de las Perlas. Javier detuvo el taxi de sitio al borde de la calle. ¿Qué? Vine a comprar piezas aquí en el depósito cerca de la central de autobuses y la vi bajando del autobús. Ella no me vio, pero era ella, estoy seguro. Leticia vivía en una ciudad vecina desde hacía 10 años. Normalmente no volvía a Bahía de las Perlas. Ella sabe algo, dijo Javier más para sí mismo que para Ricardo. Puede ser coincidencia, dijo Ricardo, sin parecer creerlo. Puede ser, dijo Javier, sin creerlo tampoco. Pasó el resto de ese día, con un ojo en el espejo retrovisor del taxi de sitio, no por miedo, sino por una especie de preparación instintiva. Leticia era una mujer que, cuando aparecía sin aviso, aparecía con algún propósito, y si ella había descubierto que Adriana había hablado con él, las posibilidades de lo que podía hacer eran pocas, pero todas problemáticas. La llamada llegó a las 6 de la tarde. Era un número que él había eliminado, pero que aparecía en la pantalla del celular con una familiaridad que el reconocimiento automático de la memoria no permite borrar. Javier se quedó mirando el celular sonar durante 4 tonos. Luego contestó, «Leticia». Javier. La voz era la misma, más dura de lo que había sido en los primeros años, más controlada de lo que había sido en los últimos. «Necesitamos hablar. Estoy escuchando. No por teléfono, en persona. Estás en Bahía de las Perlas». Una pausa pequeña que confirmó lo que él ya sabía. «Sí, dime dónde estás». Javier pensó por un momento. Podía decir que no. Podía decir que no quería hablar. Pero había una parte de él que sabía que esa conversación era inevitable y que aplazarla no le servía a nadie. Plaza del Pescador,
En 30 minutos. La plaza estaba cerca de la orilla, rodeada de bancos de concreto y jacarandas que estaban sin flor en esa época del año. Era un lugar abierto, público, donde no había manera de que la conversación se volviera algo más que una conversación. Javier llegó primero. Se quedó de pie cerca de uno de los bancos, las manos en los bolsillos de la chaqueta azul, mirando al mar que era visible entre los edificios bajos de la orilla. Leticia llegó 8 minutos después. Tenía 47 años y cargaba esos años de una manera que solo las personas que han pasado por muchas cosas cargan. El cabello era diferente de como había sido cuando estaban casados, más corto y más canoso de lo que probablemente habría tenido si la vida hubiera sido más tranquila. Llevaba una blusa sencilla y pantalones de mezclilla y caminaba como siempre había caminado, con esa determinación de quien no le gusta llegar a ningún lado despacio. Se quedaron frente a frente por un segundo sin decir nada. «Le mandaste una carta a Jimena», dijo ella. No era una pregunta. «Se la mandé». «¿Por qué ahora?» «Porque se abrió una puerta», respondió él. «Y no iba a dejarla pasar». Leticia lo miró con una expresión que él había aprendido a leer muy bien durante los años que estuvieron casados. Era la expresión de quien está buscando la rajadura en una pared para saber por dónde empujar. «Vas a confundir la cabeza de ella», dijo Leticia. «O voy a darle una versión que nunca ha tenido. Ella tiene la versión que necesita». Javier sintió el calor subiendo al pecho, pero mantuvo la voz firme. «La versión que le diste, Leticia. La versión de que yo me fui porque quise. Te fuiste. Después de que hiciste imposible que yo me quedara. Y después de irme, traté de mantener contacto por años y tú lo impediste. Yo no impedí nada. La carta que mandé a la casa de tu mamá hace 12 años nunca llegó a Jimena. Tengo el comprobante de envío. El silencio que se instaló entre ellos tuvo una calidad diferente a los silencios anteriores». Leticia miró hacia el lado, hacia el mar visible entre los edificios, y por un momento su expresión cambió de una manera que Javier no esperaba. No fue de enojo. Fue de algo que no había visto en su rostro desde hacía mucho tiempo. Fue cansancio. «Javier», dijo ella, la voz un poco más baja, «¿crees que fue fácil criarla sola?» «Nunca lo creí». «¿Crees que fue fácil explicarle a una niña de 12 años por qué el papá ya no estaba en casa? Tampoco fue fácil para mí. No estabas allí, porque te fuiste sin una dirección nueva». Se quedaron mirándose, y entonces, en algo que Javier no esperaba, Leticia se sentó en la banca de concreto con una lentitud que parecía de la fatiga de cargar esa conversación por mucho tiempo. «Necesitaba que dejara de esperarte», dijo Leticia, la voz aún más baja. «Cada semana preguntaba cuándo iba a llamar el papá, cada semana, y yo no tenía respuesta, y era más fácil». Se detuvo. Javier se sentó en la banca junto a ella. No pegado, pero cerca. «Era más fácil decir que yo había elegido», concluyó él. Leticia no respondió, pero no lo negó. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar el like y, sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Javier se quedó mirando el suelo de la plaza por un momento. Había una paloma caminando en zigzag cerca de sus pies, recogiendo algo que no estaba allí. «Entiendo que fue difícil», dijo al fin. «Pero ¿entiendes que el precio de que fuera más fácil fue que Jimena creciera pensando que su papá no la quiso?» Leticia entrecerró los ojos. «Ella tiene una vida buena», dijo Leticia, pero había algo en su voz que era más defensa que convicción. «Tiene una vida construida sobre una mentira», dijo Javier sin brutalidad, solo con la claridad de quien ha dicho esa frase dentro de sí cientos de veces y por fin podía decirla en voz alta. El silencio que siguió fue largo. Leticia sacó algo del bolsillo del pantalón. Era el celular. Lo miró por un momento, como si estuviera tomando una decisión, y luego mostró la pantalla a Javier. Era un mensaje de Jimena, enviado esa mañana. «Mamá, recibí una carta de papá. ¿Sabías que intentó mandar carta a la abuela hace 12 años? ¿Sabes algo de eso?»
Javier sintió el corazón latir fuerte una vez. Leticia guardó el celular de vuelta en el bolsillo. Ella la recibió, dijo Javier. La recibió. Y te está preguntando a ti. ¿Sí? ¿Qué vas a responder? Leticia se quedó en silencio por un tiempo que pareció muy largo para ser solo pensamiento. Era el silencio de alguien que está abriendo un cajón que había cerrado con llave mucho tiempo atrás y que no sabe exactamente qué va a encontrar al abrirlo. Aún no lo sé, dijo finalmente. Leticia. Ella lo miró. Puedes mentirle otra vez, dijo Javier. Puedes decirle que no sabes nada, que la carta nunca llegó, que fue algún error. Ella va a tener que elegir entre creerte a ti o creer en el comprobante. Y quizás elija creerte a ti, porque eres su mamá y porque es más fácil creer en la historia que ya conoce. Leticia lo escuchó sin pestañear. Pero si haces eso, continuó él, y ella descubre después que sabías que lo escondiste, Jimena no te va a perdonar, no porque sea rencorosa, porque le va a doler demasiado. Leticia miró al mar. ¿Y si digo la verdad?, preguntó ella, muy en voz baja. Entonces va a ser difícil para los dos por un tiempo, pero va a ser real. Se quedaron sentados en esa banca por unos minutos más sin hablar. El viento de la tarde llegaba del mar con un olor a sal que Javier había aprendido a asociar con los momentos importantes de su vida en ese pueblo. Como si el mar estuviera siempre ahí como testigo de las cosas que realmente importaban. Cuando Leticia se levantó para irse, se quedó parada un segundo antes de dar la vuelta. «Si Jimena quiere hablar contigo, no te lo voy a impedir», dijo ella. «Es lo que puedo hacer ahora». Y se fue. Javier se quedó sentado en esa banca un rato más, el viento despeinándole un poco el cabello, mirando al espacio donde había estado Leticia. No era todo lo que quería, pero era un comienzo. Esa noche le mandó un mensaje a Adriana. Jimena recibió la carta. Hablé con Leticia. La respuesta llegó 10 minutos después. Lo sé. Jimena me llamó. Está confundida, pero lo está procesando. Dale tiempo. Javier dejó el celular en la mesa de noche y se quedó acostado mirando al techo por un largo rato. Dar tiempo era lo que había hecho durante 15 años. Era bueno en eso. Pero había una diferencia enorme entre dar tiempo sin esperanza y dar tiempo sabiendo que al otro lado había una hija que había recibido una carta y que lo estaba procesando. Durmió esa noche. En los días siguientes la vida continuó como la vida tiene que continuar, incluso cuando el interior está en turbulencia. Javier se levantaba, hacía café, salía con el taxi de sitio, hacía carreras, comía en una fonda cerca del puerto, hacía más carreras, y regresaba a casa con las cuentas un poco menos apretadas y el corazón un poco más. Había aprendido hace mucho que la rutina no era la enemiga de las cosas importantes. La rutina era lo que mantenía a las personas de pie mientras esperaban las cosas importantes. Adriana mandaba mensaje cada 2 o 3 días. Cosas breves, casi siempre neutrales, que decían más por lo que no decían que por lo que decían. Jimena está bien. Hizo algunas preguntas sobre ti. Dale un poco más de tiempo. Y entonces, un martes por la mañana, mientras esperaba en una fila de taxis de sitio cerca del mercado, el celular sonó con un número que no reconoció. Contestó. ¿Bueno? Una pausa breve del otro lado. ¿Eres mi papá? Javier dejó de respirar por un segundo. La voz era adulta, segura, pero había en ella un pequeño temblor que reconoció desde un lugar muy profundo. Era el mismo temblor que Jimena tenía a los 8 años, cuando intentaba ser valiente pero tenía miedo. Sí, dijo él, la propia voz saliéndole con una dificultad que no había esperado. Aquí es Jimena. Lo sé. Otra pausa, un poco más larga. Leí tu carta 3 veces, dijo ella. Está bien. ¿Y el comprobante? Sí. ¿De verdad lo enviaste? No era una pregunta. Era alguien poniendo un ladrillo nuevo en una pared que se había construido con ladrillos equivocados por mucho tiempo. Lo envié, dijo él, y lo intenté de otras formas también antes de eso. Pero el comprobante es lo único que tengo en papel. Jimena se quedó callada un momento. ¿Por qué no lo intentaste de nuevo después?, preguntó ella. La voz no era de acusación.
Era de alguien que genuinamente quería entender. Lo intenté por unos años, pero sin dirección ni número los intentos se fueron quedando sin salida, y con el tiempo se detuvo buscando las palabras exactas. Con el tiempo fui pensando que tal vez fuera mejor no aparecer, que tal vez ya habías construido una vida y que mi aparición fuera a estorbar más que a ayudar. ¿Y por qué cambiaste de opinión ahora? Porque una puerta se abrió, dijo él, usando las mismas palabras que había usado con Leticia. Y porque ese tipo de puerta no aparece dos veces. Jimena guardó silencio por un tiempo que Javier dejó pasar. No sé lo que siento, dijo ella por fin, honestamente. Parte de mí está... No sé si es enojo o alivio o las dos cosas al mismo tiempo. Pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. Mi mamá me llamó ayer. Sé que hablaron. Ella... Jimena se detuvo. No me dijo exactamente lo que pasó, pero dijo lo suficiente para que entendiera que la historia que tenía no estaba completa y que ella tuvo un papel en esto. Javier no dijo nada. No era el momento para añadir algo. No estoy lista para encontrarme contigo en persona, dijo Jimena. Necesito que lo sepas. No es rechazo, es que necesito procesar más antes de hacerlo. Lo entiendo. Pero, ¿puedo volver a llamar? Javier cerró los ojos por un segundo. Cuando quieras, dijo él. Está bien. Jimena. ¿Qué? Me acuerdo de las sandalias amarillas, del día de la bicicleta, del cuarto lila. Silencio largo. Me acuerdo del cuarto lila, dijo ella, la voz un poco más apagada. Lo pintaste en 2 días porque yo no quise esperar. Le di 3 manos porque dijiste que el lila estaba muy tenue. Una risita pequeña vino del otro lado. Pequeña pero real. Está bien, dijo ella. Hablamos luego. Y colgó. Javier se quedó con el teléfono en la mano por un largo rato. La fila de taxis de sitio se había movido y el coche detrás de él tocó el claxon ligeramente. Avanzó en automático, sin pensar, la mirada perdida. Había cosas que 15 años no borraban. Esa tarde llamó a Adriana. Ella llamó, dijo él. Lo sé, me contó. La voz de Adriana tenía un tono diferente, más ligero. Estaba temblando cuando me llamó después, pero estaba bien. ¿Cómo está de verdad? Confundida. Pero confundida es bueno, ¿sabes? Confundida es mejor que convencida de algo equivocado. Confundida significa que está reacomodando las cosas. Hiciste mucho por nosotros dos, dijo Javier, sin necesidad. Lo necesitaba, dijo Adriana. Había algo en la forma en que lo dijo que lo hizo pausar. Por tu mamá, dijo él. Una pausa del otro lado. Mi mamá tiene 71 años y vive a 3 horas de aquí, dijo Adriana. No nos hablamos desde hace 6 años. Pleito familiar. Uno de esos pleitos que empiezan pequeños y van creciendo hasta que nadie sabe exactamente por qué comenzó, pero ambos lados están convencidos de que el otro se equivocó. ¿Y ahora? Ahora me quedo aquí viendo cómo tú y Jimena intentan reconstruir algo después de 15 años, y pienso que 6 años no son tan largos si uno actúa antes de que se conviertan en 15. Javier se quedó callado un momento. ¿Ya intentaste llamarla? Estuve intentando llamarla anoche. Directo, sin lograrlo. Mañana en la mañana la llamo. ¿Y si no contesta? Entonces vuelvo a llamar. Tú me enseñaste eso, de cierta forma. Se quedaron en silencio por un momento. El tipo de silencio que existe entre dos personas que no se conocían hacía una semana y que de alguna manera se habían vuelto importantes una para la otra, de un modo que ninguno había planeado. Adriana, dijo él. ¿Qué? Aquella noche, cuando despertaste en el taxi de sitio y dijiste mi nombre, ¿realmente estabas tan lúcida en ese momento? Una risita vino del otro lado de la línea. Estaba mucho menos borracha de lo que parecía, pero tenía miedo de acercarme a ti de manera normal. El alcohol fue una excusa. Una pausa. Una excusa pésima y un poco ridícula, lo sé. Javier sonrió de verdad por primera vez en muchos días.
Fue una entrada muy inolvidable, dijo él. Lo sé. No la repito. Después de colgar, Javier se quedó sentado en el coche con el motor apagado y la tarde avanzando hacia el anochecer allá afuera. La ciudad se estaba iluminando poco a poco, las luces de los comercios encendiendo, el movimiento de la calle cambiando del ritmo de la tarde al de la noche. Todavía quedaba mucho por suceder, lo sabía. Jimena necesitaba tiempo para procesar. Leticia necesitaba encontrar una forma de tener esa conversación con su hija que había estado posponiendo. La reunión entre padre e hija, cuando ocurriera, iba a ser difícil y hermosa y aterradora al mismo tiempo. Había 15 años de ausencia, que encajar en un espacio que la memoria mantenía detenido, en un cuarto lila y en una bicicleta sin manubrio. Pero la puerta estaba abierta, y Javier había aprendido que las puertas abiertas merecían ser cruzadas. Pero había algo en esa espera que era diferente de las otras esperas que Javier había vivido en los 15 años anteriores. Antes, la espera era vacía. Era esperar por algo que tal vez nunca llegara, sin ninguna evidencia de que hubiera una abertura del otro lado. Ahora la espera tenía peso. Tenía un número de teléfono. Tenía una mujer que conocía a su hija desde hacía 8 años y que había dormido en el asiento trasero de su taxi de sitio para poder encontrar valor. Una tarde de miércoles, él estaba esperando en fila cerca de la terminal de autobuses cuando el celular vibró. Era Adriana. «Ella me llamó hoy», dijo Adriana. El corazón de Javier dio un salto. «¿Ximena?» Recibió la carta ayer. Se quedó despierta hasta tarde de noche leyéndola. «Ella está...» Adriana hizo una pausa por un momento. «Ella está conmovida. No en el mal sentido, en el sentido de que algo se movió». «¿Dijo algo en específico?» Me preguntó si yo creía que tú decías la verdad, y le dije que sí lo creía. ¿Y ella?» Se quedó callada por un rato. Luego dijo que iba a pensarlo. Javier cerró los ojos por un segundo. «Adriana, ¿crees que ella me va a llamar?» «Creo que tiene miedo de llamar, pero creo que lo hará». «¿Cuánto tiempo crees que pasará?» Una pequeña pausa. «Conozco a Jimena desde hace 8 años. Cuando procesa algo difícil, se queda más callada por unos días, hace su trabajo y luego actúa. Normalmente no tarda más de una semana». Javier se quedó con eso. Una semana era una semana. Había esperado 15 años. Una semana era casi nada, pero no era nada. Adriana había mencionado antes que vivía en un departamento sola en la ciudad grande donde trabajaba, que se había divorciado hacía 4 años de un matrimonio que había durado 3 años y que había terminado sin grandes peleas, solo con el silencio lento de 2 personas que habían notado demasiado tarde que eran mejores amigos que cónyuges. Ella había hablado de eso de una manera desapegada, como alguien que ya lo ha procesado y guardado, pero había una soledad de fondo que Javier reconocía porque la conocía muy bien de su propia vida. En una de las conversaciones, ella había mencionado a su madre otra vez. Doña Marta tenía 71 años y vivía en una ciudad a 3 horas de donde Adriana vivía. La pelea había comenzado, como Adriana había descrito, con una cosa pequeña que fue creciendo. Una opinión dada en el momento equivocado, una respuesta dura que no había sido necesaria, un orgullo de ambos lados que había transformado una semana de silencio en un mes en un año en 6. «La diferencia entre yo y tú», dijo Adriana en una de esas conversaciones, «es que yo sé dónde está mi mamá. Sé el número de teléfono, sé la dirección, sé que está bien porque tengo una prima que me manda noticias sin que ella lo sepa. La puerta está cerrada, pero yo tengo la llave. Solo que no he encontrado el valor para usarla». «¿Qué te lo impedía?» «Lo mismo que a ti te impedía ir personalmente a buscar a Jimena. El miedo a llegar y ser rechazada. Pero dijiste que ibas a llamar por la mañana. Lo haré. Ya me lo he dicho a mí misma unas 4 veces esta semana. Mañana por la mañana llamo». Javier había sonreído al oír eso. «Adriana, fuiste hasta Bahía de las Perlas por algo mucho más difícil que una llamada a tu mamá. Para mí esa llamada es más difícil. ¿Por qué?
Ella se quedó callada por un momento. Porque Jimena no es culpa mía. La situación con mi mamá sí lo es. Dije cosas que no debía. Y pedir disculpas de verdad es más aterrador que hacer algo bueno por otra persona. Javier pensó en eso durante mucho tiempo después de colgar. Había una sabiduría en esa frase que no esperaba venir de una mujer de 42 años, que había entrado tambaleándose en su taxi de sitio, con vestido negro y dinero cayéndole de la bolsa. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar el like y sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. En los días siguientes, las llamadas entre Javier y Jimena se fueron volviendo más largas y más frecuentes. Comenzaron cortas, casi formales, con esa extrañeza de dos personas que se conocen profundamente en el recuerdo, pero no en presencia. Jimena llamaba generalmente entre semana por las noches, después de las 8, cuando ya había terminado el trabajo. Ella tenía una forma de hablar que mezclaba la objetividad de quien pasó años construyendo una empresa con la apertura de quien estaba, poco a poco, aprendiendo a confiar de nuevo. Contaba cosas de la empresa. Él contaba cosas de las carreras. Eran conversaciones que parecían mundanas por fuera, pero que tenían un peso enorme por dentro, porque cada cosa que cada uno contaba era una forma de decir, estoy aquí, existo, soy una persona real con una vida real, y no solo una figura en un cuarto lila o en un comprobante de carta. También hubo momentos tensos. Una noche, Jimena preguntó directamente por qué había terminado el matrimonio. Javier se quedó callado un momento. Tu madre y yo teníamos problemas que ninguno de los dos supo resolver, dijo con cuidado. ¿Problemas de qué tipo? De comunicación, de expectativas diferentes, de dos personas que fueron creciendo en direcciones distintas y que tardaron en darse cuenta. ¿Tú tenías a alguien? No. Ella tenía. No era eso. Era solo el desgaste normal de dos personas que se fueron distanciando y que no encontraron el camino de vuelta. Jimena se quedó callada un momento. Ella me dijo algo la semana pasada, dijo Jimena entonces. ¿Qué te dijo? Que escondió la carta porque tenía miedo de que yo quisiera irme a vivir contigo, que yo tenía 12 años y aún podía elegir, que tenía miedo de perderme. Javier se quedó en silencio. No digo que estuvo bien, dijo Jimena con una claridad que lo sorprendió. Pero lo entendí. No creo que lo hiciera con maldad. Lo sé, dijo él. Nunca pensé que fue con maldad. ¿Estás enojado con ella? Lo estuve, por mucho tiempo, pero el enojo es muy pesado para cargarlo año tras año. En algún momento lo dejé. Jimena se quedó callada un momento. Ella quiere pedirte disculpas, dijo ella. No hace falta. Ella quiere igual, dice que necesita hacerlo por su bien. Entonces está bien. Hubo otro silencio, y entonces Jimena dijo algo que Javier no esperaba. Estaba pensando en ir a Bahía de las Perlas el mes que viene, con Adriana. Hay un cliente allá que tenemos que visitar de todas formas. Sería una buena excusa. Javier no dijo nada por un segundo. No hace falta excusa, dijo por fin. Lo sé, pero es más fácil tener una. Cuando quieras. Probablemente en la tercera semana de noviembre. Voy a estar aquí. Ok. Una pausa. Papá. Era la primera vez. La primera vez desde que había llamado que usaba esa palabra. Javier sintió algo moverse en el pecho de una forma que no pudo contener del todo. Estoy aquí, dijo, con la voz saliendo un poco más áspera de lo que había planeado. La sandalia amarilla, todavía la recuerdo también. Y colgó. Javier se quedó por un largo rato sentado en la misma posición, el celular en la mano, la pantalla apagada. Afuera, la ciudad de Bahía de las Perlas seguía su ritmo de siempre. El mar estaba ahí, como siempre estaba. Los postes de la calle se encendían uno a uno. Un vecino del piso de abajo encendió la televisión con el volumen alto, como de costumbre. Y él se quedó ahí, en ese departamento pequeño, con una lista de cuentas por pagar en el cajón y un taxi de sitio amarillo estacionado allá abajo,
sintiendo que algo había cambiado de una manera que no tenía nombre fácil, pero que era real. Había una hija que había dicho papá. Había una puerta abierta. El mes de noviembre llegó con un calor precoz que era típico de ciudades costeras en esa época del año. Los guayabos de la Plaza del Pescador estaban llenos de fruta, y el malecón se había vuelto más concurrido con los primeros turistas de la temporada. Javier se despertó temprano en la mañana del día acordado. Hizo un café más esmerado de lo habitual, se puso una ropa que había lavado y planchado la víspera, y estuvo caminando de un lado a otro en el departamento pequeño unos 20 minutos antes de darse cuenta de que lo estaba haciendo. Adriana había enviado un mensaje a las 7:30. «Llegamos a la ciudad. Jimena está nerviosa, pero bien. ¿Tú?» Él respondió. «Nervioso, pero bien». Luego dijo, «Ok, vamos con el cliente primero. Unas 2 horas. ¿Tú eliges el lugar?» Javier se quedó pensando. No podía ser un restaurante demasiado elegante, que creara presión. No podía ser un lugar demasiado ruidoso, que dificultara la conversación. Necesitaba ser un lugar neutro, familiar, donde la gente pudiera sentarse por horas sin que nadie se extrañara. Mandó la dirección de la panadería 24 horas, donde se había sentado con Adriana aquella madrugada. Era el lugar donde todo había comenzado de verdad. «Perfecto», respondió Adriana. Él llegó demasiado temprano y se quedó en una mesa del fondo con un café que se enfrió antes de que pudiera tomarlo. La panadería estaba diferente por la tarde, más concurrida, con familias y parejas de turistas compartiendo las mesas. Pero la mesa del fondo era la misma, la luz sobre ella era la misma, y el mantel de plástico a cuadros rojo y blanco era el mismo de cuando había estado ahí con Adriana a las 2 de la mañana. Ellas entraron a las 2:20. Javier las vio antes de que ellas lo vieran a él. Adriana vino primero, como quien abre camino, con un vestido floreado de día que era completamente diferente del vestido negro de semanas atrás. Detrás de ella venía Jimena, y Javier dejó de respirar por un segundo. Jimena tenía 27 años. Era alta, de cabello oscuro como el de él, y ojos que eran del color exacto de los ojos de la madre. Llevaba una ropa profesional, pantalón y blusa, pero cargaba un nerviosismo visible en los hombros un poco levantados y en la forma en que sostenía la correa del bolso con los dedos tensos. Pero lo que detuvo a Javier fue otra cosa. Era la forma de caminar de ella. Era exactamente igual a la de él, ese paso firme, un poco amplio, que la madre siempre había llamado manera de marinero. La hija lo había heredado sin que él pudiera enseñarlo. Adriana lo vio primero y le dio una sonrisa discreta. Luego tocó ligeramente el brazo de Jimena e indicó con la cabeza. Jimena miró. Se quedaron mirándose por un momento a través de la panadería. No había cómo describir exactamente lo que era eso. Era reconocimiento y extrañeza al mismo tiempo. Era la sensación de ver a alguien que conoces completamente y al mismo tiempo no conoces nada. Eran 15 años, tratando de caber en 2 segundos de mirada. Jimena caminó hasta la mesa. Javier se levantó. Se quedaron de pie uno frente al otro por un segundo, que fue muy largo y muy corto al mismo tiempo. Y entonces Jimena dijo, «Eres más viejo que en la foto». La voz salió con un temblor pequeño que claramente trató de controlar. «Creciste», dijo él. Ella soltó una risa que salió un poco nerviosa, un poco aliviada, un poco de todas las cosas que estaba sintiendo al mismo tiempo. «Claro que crecí, hace 15 años». «Lo sé». Adriana se había quedado un paso atrás, fingiendo mirar el menú con una atención exagerada. Jimena jaló la silla y se sentó. Javier se sentó de vuelta. Se miraron por un momento más a través de la mesa pequeña. «Tienes mis ojos», dijo él. «Tienes mi manera de andar», dijo ella. Javier sintió la garganta apretarse. «Tu madre siempre decía eso». «Lo sé. Ella todavía lo dice». Una pausa. «Te mandó algo». Jimena abrió la bolsa y sacó un sobre doblado. «Dijo que no necesitaba abrirlo delante de mí, pero que quería que lo recibieras». Javier tomó el sobre. No lo abrió. «Lo abro después». Jimena asintió. Adriana finalmente vino a sentarse con ellos,
pidió café y se quedó escuchando la conversación comenzar con la cautela de quien sabe que el momento es demasiado importante para apresurarlo. La conversación fue difícil al principio. Había preguntas que los dos querían hacer, pero que ninguno sabía cómo hacer sin sonar como acusación o como excusa. Había silencios que eran necesarios. Había momentos en que uno de los dos empezaba una frase y se detenía a la mitad porque lo que quería decir era demasiado para caber en las palabras disponibles. Pero también estaba el cuarto lila, y la sandalia amarilla, y la bicicleta sin manubrio, y mientras Javier iba contando esos detalles uno a uno, como quien devuelve objetos guardados, Ximena iba escuchando con una expresión que cambiaba despacio, como el rostro de alguien que estaba, ladrillo por ladrillo, desmontando una pared que había construido con los materiales que tenía disponibles y que ahora necesitaba reconstruir con materiales mejores. Se quedaron en esa panadería por más de 2 horas. Al final, cuando las tazas estaban vacías y la luz del atardecer entraba por las ventanas en un ángulo bajo, Ximena preguntó algo que Javier no esperaba. ¿De qué extrañas? De nosotros, quiero decir. ¿Qué es lo que más extrañas? Él pensó un momento. De oírte llamar mi nombre desde dentro del cuarto cuando te despertabas. Te despertabas y llamabas papá antes de abrir el ojo, todas las mañanas. Ximena se quedó mirándolo. No recuerdo eso. Tenías 9, 10 años. No te ibas a acordar. Ella giró el rostro hacia un lado por un segundo. Cuando volvió, había algo en sus ojos que ya no estaba tratando de esconder. Necesito tiempo, dijo ella. Necesitas saberlo. Lo sé. No va a ser de un día para otro. No tiene que serlo. Pero quiero intentarlo. Javier asintió. Yo también. Adriana, que había permanecido en silencio respetuoso durante la mayor parte de esa última media hora, puso la mano en la mesa entre los dos de una manera que parecía casi involuntaria, como quien conecta 2 cables. Creo que esto fue el comienzo de una conversación muy larga, dijo ella. Lo fue, asintió Ximena. Lo fue, dijo Javier. Adriana se mantuvo más discreta en el camino de salida, dejando que los dos estuvieran un poco más cerca, mientras ella fue al mostrador a pagar las tazas. Fue un gesto pequeño pero calculado, y Javier se sintió agradecido por eso. Ximena se quedó de pie allí un momento, la bolsa al hombro, mirándolo con esa mezcla de sentimientos que había marcado toda la tarde. ¿Puedo hacerte una pregunta?, dijo ella. Claro. ¿Estabas esperando que llamara después de la carta? Lo estaba, dijo él con honestidad. ¿Cuánto tiempo habrías esperado si no llamaba? Javier pensó la respuesta por un segundo. El tiempo que fuera necesario. Ximena asintió lentamente, como alguien que recibe una respuesta y necesita tiempo para verificar si cree en ella. Adriana dijo que la encontraste por accidente. Fue así. Subió a mi taxi de sitio. Se durmió antes de decir la dirección. Ella me contó su propia historia. Dijo que había bebido más de lo que planeaba porque tenía miedo de llamarte. Ella también me dijo eso. Típico de ella, dijo Ximena, con una sonrisa pequeña y verdadera. Es valiente de todas las formas menos de las formas que importan para ella misma. Es su mayor defecto. No parece un defecto tan grande. No lo es, asintió Ximena. Es lo que la hace ser buena amiga. Enfrenta las cosas difíciles de los demás sin pestañear. Solo tiene dificultad con las suyas propias. Como su madre. Ximena lo miró con una sorpresa discreta. ¿Te contó sobre doña Marta? Me contó un poco. ¿Hablaron? Me dijo que sí, la semana pasada. Ximena sonrió con un alivio genuino. Gracias a Dios. Llevaba años deseando esto. Nunca lo admitía, pero se ponía mal cada vez que pasaba el cumpleaños de su madre sin que ella llamara. Siempre sabíamos cuándo era el día, porque se quedaba más callada. Javier miró a esa mujer joven que había construido una carrera sólida, que sabía observar a la gente con cuidado, que había guardado una foto de él por razones que no había preguntado, pero que no necesitaba preguntar. «Eres buena persona», dijo él.
Jimena parpadeó, ligeramente sorprendida por la afirmación tan directa. «Todavía no me conoces lo suficiente para saber eso. Conozco lo suficiente por la forma en que hablas de quienes amas». Ella se quedó en silencio un segundo. «Vamos a tener tiempo para conocernos mejor», dijo por fin. Era una frase que sonaba como una promesa, cuidadosamente formulada para no ser más de lo que podía dar en ese momento, pero también para ser real. «Sí», asintió él. Adriana regresó de la barra con el recibo y dio una palmadita suave en el hombro de Jimena. «Chicas, tengo una reunión a las 5». «Mentira», dijo Jimena, pero sonreía. «Total mentira», asintió Adriana. «Pero creí que ya era hora». Javier se levantó también. Los tres quedaron de pie por un momento. Adriana fue la primera en moverse. Le dio un abrazo rápido a Javier con la naturalidad de alguien que ya había pasado por mucho con esa persona en poco tiempo. «Gracias por el viaje», dijo en voz baja. Javier soltó una risita. «Gracias por haberte dormido en mi taxi de sitio». Jimena observaba aquello con una expresión que era casi de celos y casi de admiración al mismo tiempo. Cuando llegó su turno, se quedó quieta un segundo. Luego se acercó y se paró justo frente a él, mirándolo a los ojos con una seriedad que no era rigidez sino atención. «Papá», dijo por segunda vez con esa palabra, «estoy aquí, lo sé», y le dio un abrazo que no fue largo, pero fue real, lo suficientemente apretado para que él supiera que era verdadero, lo suficientemente breve para que ella supiera que controlaba el ritmo. Era el comienzo, no era el final, y eso estaba completamente bien. Cuando ellas salieron, Javier se quedó sentado solo en la mesa por un rato más. La panadería estaba más vacía ahora, con la hora del café terminando y el movimiento de la tarde disminuyendo. Sacó el sobre de Leticia del bolsillo donde lo había guardado. Lo abrió despacio. Era una hoja de papel doblada en 3, escrita a mano con una letra que había aprendido a reconocer en décadas de matrimonio y de separación. Ella no pidió disculpas con esa palabra. No era su estilo. En cambio, había escrito sobre las cosas que recordaba de la época en que los tres eran una familia, sobre momentos que también había guardado, sobre el día en que él había estado despierto toda la noche con Jimena enferma a los 3 años, sobre la forma en que arreglaba cosas en la casa con una paciencia que ella había reconocido tarde como cuidado, sobre cuánto había deseado a lo largo de los años que Jimena pudiera tener papá y mamá. Al final, había escrito solo: «Me equivoqué, y tardé demasiado en admitirlo, pero fuiste un buen padre mientras pudiste serlo». Javier dobló la carta de nuevo, la guardó en el bolsillo y se quedó mirando la ventana por un momento. Afuera, la tarde se había convertido en atardecer. El cielo estaba anaranjado sobre los edificios de la orilla, y en alguna calle más adelante, un niño gritaba de alegría en un juego que no podía ver pero podía imaginar. Todavía había mucho por hacer. Había conversaciones difíciles que aún debían ocurrir, verdades que aún debían decirse, y la reconstrucción de una relación que se había interrumpido a medias era un trabajo sin fecha límite que requeriría paciencia de ambos lados. Pero había una hija que había dicho que quería intentarlo, y había una carta de una exesposa que había hecho las paces con su propia conciencia de una forma que, Javier sabía, también había costado mucho. Y había una empresaria que había dormido en su taxi de sitio una noche de lluvia y que había despertado diciendo el nombre que lo cambió todo. Salió de la panadería, se detuvo en la banqueta y miró al cielo por un momento. Le mandó un mensaje a Adriana: «Gracias». La respuesta llegó rápido: «Cuídala por mí». Luego, después de un minuto, «Mi mamá contestó hoy en la mañana. Estuvimos 1 hora al teléfono. Ya era hora». Javier sonrió al celular en su mano. Ya era hora. Caminó hasta el taxi de sitio, amarillo y viejo y lleno de las historias de 2 décadas de carreras. Se subió, puso la llave en el encendido y se quedó un momento sin prender el motor. Había una procesión de memorias que iba y venía a lo largo de toda aquella tarde y las dejó pasar sin intentar retener ninguna. El cuarto lila, la sandalia amarilla, la bicicleta,
La carta que había enviado y que había llegado demasiado tarde para hacer diferencia, pero que de todas formas había hecho diferencia, y una mujer de vestido negro cayendo en el asiento trasero del taxi de sitio una noche de lluvia, diciendo su nombre como si supiera que aquello era el principio de algo. A veces, pensó Javier, las puertas se abren de donde menos lo esperas. Y lo que importa no es la forma en que la puerta se abre, es que estés del lado correcto cuando se abre. Encendió el motor y se fue al próximo lugar al que necesitaba ir. Fin de la historia. Cuéntanos qué te pareció esta historia y desde dónde nos estás viendo. Déjanos un comentario con lo que sentiste. ¿Crees que Javier hizo bien en confiar en Adriana desde el principio? Queremos leer tu opinión. Dale like y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias.